Buenos días a todos, Dios los bendiga. Qué lindo verlos a todos aquí en la casa de Dios. Levante sus manos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana tu Espíritu Santo derrame de su gracia, de su favor, todas las bendiciones de los cielos sobre nuestras vidas. Que esta palabra la podamos entender, la podamos comprender y ponerla por práctica. Espíritu Santo, sé tú ministrando en este día a la congregación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios los bendiga, tomen asiento. Vamos a la palabra en este día. Está en Primera de Reyes, capítulo 17, vamos al versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12, dice así: y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un poquito, diga conmigo, poquito. Un poquito de harina tengo en la tinaja, y un poquito, diga conmigo, poquito, y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta mañana. Que sea una palabra de bendición y de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Hoy quiero hablarte de que pequeñas cosas nos pueden conducir a grandes cosas. Pequeñas actitudes, pequeñas cosas que nosotros hagamos nos pueden conducir a grandes y tremendas cosas. Mire, en tiempos como los que estamos viviendo, que son tiempos de escasez, de limitaciones, una palabra profética puede traernos la provisión de todo lo que necesitamos en este tiempo. Y estoy hablando de todo, porque hay gente que no necesita una provisión económica, pero necesita una provisión para restaurar su matrimonio, una provisión de sabiduría para acompañar a su hijo y salga de la droga, una provisión de lo que necesites puede venir si tomas una palabra de Dios. Amén. Por eso estamos viendo aquí esta historia, comienza en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, cuando el profeta Elías suelta un decreto. A mí me encanta esto porque quiero que entiendan que el decreto en la boca de un hombre de Dios tiene poder. Él decreta que deje de llover sobre toda la nación de Israel. Y por 3 años no va a llover. Entonces, estamos viendo una palabra causando efectos en los cielos y en la tierra. Por eso quiero decirte que lo que nosotros soltemos hoy de nuestros labios no es inocente. La palabra de Dios dice que en la lengua nosotros tenemos poder para la vida y para la muerte. Si yo a mi hijo le digo, te amo, te quiero, estoy orgulloso de vos, mi hijo se va a ver estimulado para emprender cosas nuevas. Va a tener vida, ganas de vivir. Pero si a mi hijo le digo, no sé para qué te tuve, ¿por qué no te aborté? Sos lo peor que me pasó en la vida. Obviamente le estoy matando por dentro. Y esa palabra, porque las palabras son semillas, según la parábola del sembrador, cada palabra es una semilla que trae encapsulado un potencial para vida o para muerte. O nunca una palabra no te rompió el corazón cuando te dijeron no te amo más. O no sé para qué te tuve. Posiblemente esa semilla que hoy sembramos en nuestros hijos, vamos a ver las consecuencias en el futuro, en sus vidas. Por eso nosotros tenemos que entender que en esta temporada es muy importante cuidar lo que hablamos. Y como nos decía la pastora todos estos días, hay que hablar palabras de elogio, palabras de bendición, porque todas estas palabras que sembremos
las vamos a cosechar. Si sembramos palabras buenas, cosas buenas vamos a cosechar. Pero si sembramos palabras malas, hirientes, quejosas, con bronca, eso también vamos a cosechar. Por eso, en esta temporada que vemos aquí, el profeta Elías con su boca decreta que no llueva más. Y Dios le da una instrucción: vete al arroyo de Querib y estate ahí. Y ¿saben qué? Mientras estaba ahí en el arroyo de Querib, todas las mañanas y todas las tardes venían 2 cuervos trayendo pan y carne, y con eso se alimentaba el profeta Elías. Ahora la pregunta sería, ¿de dónde sacaban los cuervos el pan y la carne? En tiempos de sequía, en tiempos de escasez, donde los animales se mueren porque no tienen para beber. Me acuerdo hace unos años una sequía aquí al norte de nuestra provincia, cerca del Chaco, que morían los animales, los chicos no tenían para beber, y junto con varias iglesias le mandamos 2 camiones llenas de agua mineral, comprábamos y le pudimos mandar para los niños, pero los animales se morían, no tenían. Entonces, en tiempos de sequía, los animales se mueren. ¿De dónde sacaba la carne y el pan? Yo estoy convencido que lo sacaban de palacio, porque a veces los ricos son los únicos que tienen en épocas de sequía del pueblo. Ahora, fíjate el otro milagro. Los cuervos son los que comen pan y carne. Fíjate el milagro que vengan 2 animalitos, pajaritos, cuervos, que comen carne y comen pan, y no la coman, la traigan en el pico y se la den a Elías y no la coman. Mirate lo que Dios puede hacer. Dios puede traer provisiones de donde menos nosotros las esperamos, de donde parece una locura que esa gente nos fuera a bendecir. Ahora, una vez pasado el tiempo, se secó el arroyo de Querib. Entonces le dice Dios: vete a la ciudad de Sarepta, allí va a haber una viuda que te va a sostener. 2 cosas. La primera, a veces no sé si tienes este pensamiento, que si nos viene algo bueno es de Dios y que si nos viene algo malo es del diablo. Más o menos ese es el pensamiento del común, pero a veces Dios permite que se sequen los arroyos o que se corte una provisión que teníamos. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a algo más grande. Porque si no se seca, seguimos estancados en el mismo lugar y nunca avanzamos a lo grande que Dios tiene preparado para nosotros. Hay una vieja historia que yo siempre cuento de un monje que estaba estudiando, era un aprendiz, y sale un día con su maestro monje también, y llegan a la casa de una familia campesina ahí en las montañas. Y esta familia, de lo único que vivía era de una vaca que le daba leche, hacían queso, lo vendían en la ciudad. Cuando se iban de esta familia que los había atendido bien, el monje le dice: empuja la vaca al precipicio y que muera. Me tienes que hacer caso. Y contra su voluntad y con una carga de conciencia tremenda, empuja la vaca cae al precipicio y se muere. Pasan 2 años, 3 años ahí en el convento y el monje dice: no, renuncio porque no puedo con mi conciencia por lo que hice con esa vaca. ¿Qué será de esa pobre familia que de lo único que tenían para comer era de la vaca? Renuncia a ser monje y va a ver a esta familia a pedirle perdón, y cuando llega a donde estaba esa pequeña casita, ese rancho donde vivía esta familia, encuentra 2, 3 casas, cuatriciclos, jeeps, 4x4. ¡Wow! Dice: ¿qué será de esta pobre familia? Ya no queda nada. Entonces se acerca y le pregunta: dígame, la familia que vivía aquí, que vivía de una vaquita que le daba la leche, ¿dónde está? ¿Qué habrá sido de su vida? Somos nosotros. ¿Cómo que son ustedes? Sí, cuando se nos murió la vaca, nos dimos cuenta que teníamos otros recursos, otras capacidades, y pudimos desarrollar todos esos talentos que estaban anulados en nosotros porque dependíamos de la leche de la vaquita, y pudimos hoy desarrollar nuestra potencialidad y hoy somos todo esto. ¿Qué es lo que te quiero decir? A veces Dios permite que nos maten una vaquita
o se nos sequen arroyos, porque si no, nunca vamos a desarrollar el potencial que tenemos adentro. A veces también nosotros como padres tenemos que cerrar el grifo a nuestros hijos, porque si no le cerramos el grifo y le damos con todos los gustos, capaz que nunca desarrollen su potencial y toda la vida sean unos hijos malcriados que no saben ganarse la vida por sí mismos. ¿Y qué pasa? El día que nosotros nos muramos, ¿qué van a hacer de su vida? La van a malgastar. Por eso a nuestros hijos tenemos que enseñarles a vivir. Así como le enseñas a cruzar la calle para que no lo choquen, nosotros tenemos que enseñarles también a manejar sus recursos, a descubrir sus potencialidades, sus capacidades, para que aprendan a cruzar la vida sin que nadie los choque. ¿Lo está entendiendo? Ahora, lo segundo que vemos que lo manda a que una viuda en Sarepta una mujer te va a sostener. Cuando a mí me dicen, anda a tal lado que va a haber alguien que te va a sostener, me imagino que es una persona con recursos. Pero nos cuenta esta historia que cuando llega era una mujer viuda, pobre, que estaba por comer lo último que le quedaba y dejarse morir con su hijo. Entonces el profeta le dice, mujer, dame agua. Y la mujer va a traerle agua y él le dice, y ya que vas a traer agua, haceme algo de comer y dame. Y ahí vamos al versículo 12, que lo leímos al principio. La mujer le dice, yo tengo un poquito de harina en la vasija y tengo un poquito de aceite. Por eso estaba juntando estas ramas para construir un panecito, una pequeña tortita. Parece que estoy hablando en santiagueño, poquito, pequeñito, bueno, para que me entienda. No me van a entender los tucumanos, pero los santiagueños me van a entender. Un poquito, dame un pequeño pan. Y le dijo, estoy por hacerme lo último para comer y dejarme morir. Pero la mujer decide hacerle caso al profeta, a la palabra de Dios a través del profeta, y le da de comer el pan primero a él. Mira, yo quiero decirte, Dios con poquito puede hacer grandes cosas. Ahora, lo que pasa es que lo poquito en tus manos siempre va a ser poquito. Ahora, lo poquito en las manos de Dios pueden ser grandes cosas. Un día estaba Jesús frente a una multitud, dice 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y solo había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, poquito para alimentar una multitud, pero en las manos de Jesús alcanzó y sobraron 12 cestas llenas. Lo poquito en las manos de Jesús es para grandes cosas. Mire, mucha gente está preocupada hoy por la situación que vivimos, por sus trabajos, por sus familias. Están viviendo muchas situaciones o de escasez o de estrechez, como esta viuda, que pensaban que mejor es morirse que seguir viviendo así. Hay gente que está muy deprimida, muy angustiada. Ahora, cuando piensas así, es porque te han ganado tus miedos. Es porque la situación externa te ha influenciado tanto por dentro para que vos te rindas. Pastor, ¿nunca he escuchado eso? Pastor, me rindo, ya no tengo ganas de seguir peleando por mi matrimonio. Pastor, me rindo, me cansó mi hijo con las drogas, ya no tengo ganas de seguir luchando por él. Pastor, me cansé de esto, hago la mía. ¿Cuántas veces vemos gente que se rinde por dentro y que no ve salidas para su situación? Y dice, me rindo, ya no peleo por mi matrimonio, ya no peleo por aquellas cosas. Ahora, para rendirte por dentro, es porque primero te has rendido por fuera. Y muchas veces esto nos pasa porque nosotros hemos querido ser los salvadores de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de las diversas situaciones que vivimos. Y pensamos que solos los podemos hacer sin necesidad de Dios. Y si vos no necesitas de Dios, Dios no va a ayudarte. Pero cuando vos le dices a Dios, Señor, yo no puedo, hazlo tú. Ese es el día que vos los invitas a Dios, que lo poco que sos, Él puede hacer un milagro. Yo te voy a contar una historia. Por años yo había querido dejar
la vida que tenía, una vida llena de adicciones, de mentiras, de errores, donde cada oportunidad que me daba la vida la desperdiciaba, había arruinado mi matrimonio, había arruinado todo lo que tocaba, lo arruinaba. ¿Ha visto cómo había en la historia uno que tocaba todo y lo convertía en oro? Bueno, yo era de los que tocaba algo y lo convertía, no quiero decir la palabra, pero en algo que no servía. Entonces, yo quiero decirte que un día, cansado de ir a psicólogos, psiquiatras, de ir a todos lados buscando internarme y todo, pensando que de esa manera iba a salir, usando mis recursos, creyendo que yo solo podía o que otro ser humano me podía ayudar, un día caí de rodillas, una noche, ahí en mi casa, y llorando le dije al Señor, no puedo más, ayúdame vos. Y yo sentí la voz de Dios que me dijo, estaba esperando que te rindas para que yo pueda actuar. Muchas veces hasta que nosotros no nos rindamos y sigamos pensando que nosotros lo podemos hacer y no necesitamos a Dios, muchas veces seguimos quedándonos con lo poco y no vemos el milagro que Dios tiene para nuestra vida. Dios no nos pasa de lo poco a lo mucho hasta que no rindamos el control. Nosotros hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y muchos se conforman con que Dios les salve de los pecados, de los problemas, de las distintas circunstancias. Pero la mayoría no le quiere dejar que Jesús sea el Señor de sus vidas, que Él maneje sus pensamientos, que Él maneje sus negocios, que Él maneje todas sus emociones. No, el control de mi vida lo quiero tener yo. No. Entonces no lo aceptaste como Señor. Simplemente querías que te salve, pero no querías que Él gobierne tus pensamientos, tus acciones y cada cosa. Entonces a veces me pregunta, vengo a la iglesia, ¿por qué Dios no me ayuda como ayuda a esa otra persona? Porque esa persona le rindió el gobierno de su vida a Dios. Y muchas veces nosotros seguimos teniendo el control de nuestras vidas. Por eso así nos va. Y cuando nosotros pensamos que todo se ha cerrado, que no hay salidas, es porque por dentro nosotros pensamos que ya no nos quedan fuerzas, pero Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue sentado al trono, y Dios tiene fuerzas para Él y para renovarnos las nuestras, si ponemos la situación en sus manos. Como esta viuda decidió que lo poquito que tenía, ponerlo en la mano del hombre de Dios. Le puso lo poquito que tenía. Hay mucha gente que está pensando que esta escasez lo va a poder, se menosprecian, piensan que por las cosas que hicieron en su pasado no merecen algo mejor, que nunca van a salir de esta situación, pero esta viuda, a pesar de estar llena de estos pensamientos, decidió creer en la palabra del profeta. Hacelo, pero primero dámelo a mí. Y cuando yo leo dámelo a mí, estoy hablando no de un profeta egoísta, sino de poner en el primer lugar a Dios en tu vida. Entonces, cuando nosotros ponemos en el primer lugar a Dios en nuestras vidas, las cosas van a empezar a cambiar. Un poquito de harina, un poquito de aceite es más que suficiente para una provisión. Nunca más escaseó la harina ni el aceite en la casa de la viuda hasta que volvió a llover. Porque, mira, ¿por qué no empiezas dándole a partir de hoy? Y no, quiero aclararlo, no estoy hablando de dinero. Saque esa palabra de su mente. ¿Por qué no empiezas a darle un poquito de lo que vos tienes a Dios para que Él haga grandes cosas? ¿Por qué no le das un poquito de tu tiempo a Dios? Pastor, no tengo tiempo para leer la palabra, pero tienes para ver Netflix, para ver televisión, para charlar con tus amigas, para trabajar 2 horas más, pero no tienes tiempo, un poquito de tiempo para leer la palabra de Dios, para alabar a Dios, para adorar, para congregarte. ¿No tienes un poquito de tu vida para estar con Dios? Si vos piensas cuánto tiempo, saca el trabajo, te queda mucho tiempo, ¿qué haces en tu casa? ¿Qué haces en los tiempos? ¿Por qué no tienes ni siquiera el momento? A veces se sientan en la mesa, comemos así tan rápido que ni siquiera tenemos ese momentito para dar gracias por los alimentos. No tenemos un poquito para darle a Dios. ¿Por qué no empiezas dándole un poquito de tu vida a Dios para que Él pueda hacer grandes cosas en tu vida?
¿Por qué no alabas a Dios? Señor, cuán grande eres. Gracias por lo que has hecho. Tú eres el único digno de toda alabanza, toda honra, toda gloria, todo honor. ¿Por qué no le das así una pequeña alabanza? Yo no quiero que le alabes una hora, una pequeña alabanza. Dice la palabra de Dios, escuche bien, que Dios desciende o nos visita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Así que una pequeña alabanza es una invitación para que Dios venga a tu vida, venga a tu casa, venga a tu familia. Y una visita de Dios cambia todo para siempre. Pero a veces no lo invitamos a Dios. Es más, hay cosas de las cuales participamos que mejor que Dios no esté o no las vea. ¿Cómo será de necio nuestro pensamiento? Porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Pero a veces queremos que Él lo sepa. Dale una pequeña alabanza a Dios. A veces el miedo que tenemos a los problemas grandes nos hacen ver y sentir como una langosta. Esto le pasó, ¿se acuerdan los 2 espías que fueron a ver la tierra prometida? Volvieron 10, dijeron, hay gigantes, hay ciudades fortificadas, nosotros somos como langostas. Hay gente que ante los problemas los ven como gigantes y ellos se ven como poca cosa, como una cosa insignificante que no va a poder superar sus problemas. Y posiblemente tus problemas sean tan grandes que vos no los puedas superar. Vos no puedas superar la adicción de tu hijo, vos no puedas superar un cáncer, pero ¿sabes una cosa? Dios es más grande que todo eso. Y Dios sí puede superarlo. Simplemente ponelo en manos de Dios. Deja de querer ser nosotros el Salvador. El Salvador es Jesús. Pongamos todas las cosas pequeñas en manos de Dios. Porque si no, no va a pasar como esta gente que se veía como langosta. Nunca alcanzó la tierra prometida. Nunca alcanzaron las promesas de Dios para su vida. Terminaron muriendo en el desierto de su vida, secos en el desierto de la vida. Mire, tal vez seas realmente más pequeño que esos gigantes, pero si tienes la fe, una pequeña fe, como la de un grano de mostaza, le podrás decir a esos gigantes, a esas montañas de problemas, que se corran y vayan al mar y se tienen que ir. Una fe pequeña. ¿En quién? En Dios. No necesitas una gran fe para resolver tus problemas. Una pequeña fe es más que suficiente para correr los problemas que hay en tu familia, que hay en tu vida. Pero tienes que tener esa fe como la de Josué y Caleb, aunque todo el mundo diga lo contrario. Y Dios te va a sacar del desierto, vencerá a tus enemigos porque Él irá contigo y vas a conquistar todas las promesas de Dios para tu vida. Amén. Mire, si le crees a Dios, lo pequeño se hace grande y lo poco se hace mucho. Solo usa lo poco que tienes haciendo caso a la palabra de Dios. Una pequeña cosa, toma una... Mire, la verdad que son 66 libros, muchos versículos, tantas ordenanzas. Pero toma una, por ejemplo, no mientas. Cortita, no mientas. Y no mientas. Ponela por práctica, no mientas. Pero una mentirita blanca, a mi nieto, a mí, no, a nadie. Ninguna mentira salga de tu boca. No mientas. Ay, no mientas. Y cuando te lo propongas, te vas a dar cuenta que la mayoría del tiempo usamos muchas mentiras. Mami, te hablan, decirle que no estoy. Y te vas a dar cuenta que muchas mentiras inocentes, no grandes mentiras, hacen que nosotros no conectemos con Dios. ¿Cómo nos cuesta poner por práctica la palabra de Dios? Pero toma una palabrita como esa, no mientas, no robes. Y vas a ver si la empiezas a vivir, cómo Dios empieza, con lo poco que empiezas a hacer caso, empieza a abrir las ventanas de los cielos y a derramar bendiciones sobreabundantes sobre tu vida. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. O sea que si nosotros tenemos esa fidelidad en pequeñas cosas, cumpliendo la palabra de Dios, yo no digo que cumplas toda la Biblia, ojalá pudieras, pero si no lo puedes, cumplir un poquito de lo que ya sabes. Y vas a ver cómo Dios, de lo poco, te lleva a lo mucho. Y lo que es poco hoy no será poco por mucho tiempo.
Amén. Ay, te lo vuelvo a decir porque quiero que lo entiendas. Y lo que es poco hoy, no será poco por mucho tiempo. Amén. No compares lo poco que tengas con lo mucho, porque nosotros somos de hacer comparaciones con lo mucho que tiene otros. A vos no te interesa lo mucho que tenga otros. A vos lo que te tiene que interesar, que lo poco que tienes, lo pones en las manos de Dios. Y Dios, lo poco que pongas en sus manos, lo va a hacer mucho. Lo pequeño lo va a hacer grande. Pero eso lo tienes que entender, que no va a ser poco, ni va a ser pequeño por mucho tiempo si lo pones en manos de Dios. Es más, yo siento hoy que aquí hay gente que está a punto de agotarse. ¿Cuántos saben lo que es agotarse? Bajar los brazos, estoy cansado con la situación económica. Dice, pastor, ya no peleo más para sacar a mi hijo de la droga. Pastor, ya está, no peleo más por mi matrimonio. Bajo los brazos, me rindo. Hay mucha gente que tiene ganas de rendirse porque no da más. Ya perdió la paciencia y se le está acabando la fe y se le está acabando las ideas de cómo salir adelante de la crisis que está viviendo. Pero el problema no son que tengas nuevas ideas de cómo salir de la crisis, sino que tus crisis las pongas en manos de Dios para que Dios las resuelva. Amén. Por eso tienes que tomar la palabra de Dios y obedecerla. Y nunca se te acabará la harina y nunca se te acabará el aceite como esta viuda de Sarepta. No se te va a acabar la provisión de Dios si apenas aprendes a ponerla en las manos de Dios. Usa lo poco que tienes. Porque hay gente que me dice, ay pastor, cuando yo tenga mucho, voy a dar. No, da lo poco que tenga. Pastor, cuando me jubile, yo voy a servir a Dios. No, serví en el poco tiempo que tienes. Lo poquito, servílo, ponerlo al servicio de Dios. Dios no te pide grandes cosas. Si Él con lo poquito que le des, Él va a hacer las grandes cosas. Pero tienes que ponerlo. Lo que Dios va a hacer con tu vida en esta nueva temporada va a superar todo lo que has pasado. Todo lo que pasaste en tu vida hasta el día de hoy, que parece una locura de grande y de tormento y de aflicción y de frustración, ¿sabes qué? Te va a parecer nada. Con lo grande que Dios va a hacer. Lo que tenía esa viuda, ¿qué era? Un poquito, esta viuda santiagueña tenía poquito, pero era suficiente para que Dios haga algo grande en su vida y en la vida de su hijo. Lo que tenemos parece poco comparado con las cosas que necesitamos, pero será más que suficiente para un milagro. Lo poco que tienes es más que suficiente para un milagro. Y no te olvides que un pequeño milagro de parte de Dios es mucho más grande que todos tus problemas. Porque a veces quieres un gran milagro. Pedile a Dios un pequeño milagro. Ese pequeño milagro siempre va a ser superior a todos tus problemas, a toda situación adversa, a todas tus crisis, a todas tus necesidades. Si tienes un poquito de fe, si tienes un poquito de fuerzas, si tienes un poquito de esperanza, usa ese poquito en Dios y pronto será mucho. Pronto será mucho. No te abandones a morir por dentro como hizo esta viuda, porque empieza uno muriendo por dentro para después morir por fuera. Así que no te dejes morir. Aunque parezca que nada tiene que seguir viviendo así, confía en Dios y te sorprenderá. Porque aunque veas que lo que ves en el horizonte que ves, como le dijo el profeta Elías a su siervo, no, solo ve una nube como la palma de una mano. ¿Y sabes qué le dijo? Bueno, corre que viene una tormenta. Era una pequeña cosa en su horizonte, pero eso pequeño, viniendo de parte de Dios, era un tormentón que venía para la vida. Y yo quiero decirte, aunque vos mires para adelante y veas solo una salida pequeña, veas poca cosa, escuchá, ponelo todo en las manos de Dios. Ese poquita cosa que ves de tu futuro, ponelo en las manos de Dios. Y yo declaro en esta mañana que vendrán lluvias de bendiciones para tu vida y para tu familia. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Ay, ay, ay.
Y quiero terminar con este mensaje con algo para la iglesia. Ustedes la iglesia. Cuando el profeta Elías se involucró con esta viuda y su necesidad, pudo entender que a causa de las declaraciones de sequía, no solo era esta viuda que estaba sufriendo, sino todo el pueblo estaba sufriendo. Que mucha gente como esta viuda estaba pasando muchas necesidades. Entonces él decidió poner su corazón al lado del corazón de los necesitados. Yo quiero decirte una cosa, para que lo entendamos. Moverte a misericordia. Moverte a misericordia significa entender lo que otro está viviendo. No juzgarlo con tus propias reglas, sino tratar de entender por qué le está pasando eso, por qué está viviendo, por qué está sufriendo. Porque a veces decimos, mirá lo que hace esta o la otra. ¿Y vos sabes lo que vivió ella en niñez? ¿Vos sabes lo que pasó en su adolescencia? ¿Vos sabes las cosas por las que tuvo que pasar? Porque si vos la conocieras y la escucharas y te pusieras en el lugar de ella, posiblemente entenderías por qué hace tal cosa, por qué tomó tal decisión. A veces somos rápidos para juzgar, pero Dios está buscando hoy una iglesia que se ponga en el lugar de las necesidades de la gente. Y que sabes qué hizo de ahí Elías, Dios lo respaldó para cosas más grandes, para un nuevo nivel de unción y para una temporada totalmente diferente de bendición. Él levantó un altar donde cayó fuego del cielo, venció a todos los profetas de Baal y de Acera y trajo a la nación un renacimiento, un reverdecimiento, un nuevo nacimiento de esa nación. Yo quiero decirte, se le acabaron el tiempo a la Jezabel, se le acabaron los tiempos a los Acán, se le acabó el tiempo a todos los que oprimían al pueblo. ¿Por qué? Porque alguien puso su corazón en las necesidades de la gente. A veces nosotros solo estamos tan enfocados en lo que a nosotros nos pasa que no nos ponemos a pensar, ¿qué le pasará? No al vecino, a mi mamá. ¿Qué le estará pasando a mi hermano, a mis primos? A veces en lo que pasa en la gente conocida es como si no nos interesara. Pero quiero decirte, cuando pongas el corazón más allá de tus propias necesidades, viene una promoción de Dios. Y quiero decirte que viene un tiempo donde lo poco que pongas en las manos de Dios, Dios lo va a hacer algo grande. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.